No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, lo sé, mi esperanza está en él. El sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Está en él, Cristo.
luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Tres cosas que necesitamos ser entrenados: adoración, intercesión y la palabra. Y esas tres cosas no es otra cosa más que tener intimidad con Dios. Hola, ¿qué tal? Qué bueno poder compartir este tiempo contigo a través de esta conexión. Y queremos compartir la palabra del Señor. Pero quiero dar inicio partiendo de este principio. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Y entendiendo esto, propósito tiene que ver con una asignación. Asignación implica una serie de instrucciones. ¿Por qué te digo esto? Porque en este tiempo estamos entendiendo más que la palabra del Señor, lo que hace mucho énfasis es en la relación nuestra para con Dios. Y entendiendo todo esto, se vuelve muy importante escuchar su voz. Y qué bueno es saber que Jesús, al partir de esta tierra, al partir de haber cumplido el propósito por el cual el Padre lo envió, no se fue sin dejarnos la promesa del Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos decir de que el Espíritu Santo es esa persona que va a estar a nuestro lado dándonos ese acompañamiento, siendo esa voz, siendo esa guía, siendo esa dirección, siendo esa voz que nos habla, que nos permite ver entre lo que es correcto y lo que no es correcto, pero también la palabra de Dios, que es esa voz que nosotros debemos de estar constantemente tratando de escuchar. Y una de las cosas que mientras estaba viendo esto de este principio que te compartí, de que todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito, me llevó a lo que es el libro de Génesis. Y el capítulo 1 habla acerca de la creación. Y cómo con su palabra Dios da una orden y se desencadenan una serie de eventos preparativos previos para la formación del hombre. Y una de las cosas que me hace ver es de que todo lo que Dios crea lo hace con propósito. Y lo vemos ahí. ¿Por qué? Porque creó la tierra, preparó todo para cuando formase al hombre, estuviera preparado y entrara el hombre a protagonizar una asignación, y era señorear. En pocas palabras, era administrar lo que Dios había preparado. Entonces, partiendo de esto, es importante entender de que hay un diseño perfecto de parte de Dios para tu vida, pero entendiendo que hay asignaciones que se tienen que cumplir, hay instrucciones que se tienen que llevar a cabo, pero que también se tienen que obedecer. Pero ¿cómo voy a llevar a cabo asignaciones? ¿Cómo voy a cumplir instrucciones si no estoy escuchando? Y es ahí donde se vuelve importante la persona del Espíritu Santo. Porque partiendo de la promesa que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, pero les enviaré a otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Entonces, vemos ahí cómo Dios está estableciendo un medio en el cual nosotros nos vamos a poder comunicar. Y no es que el Padre está lejos, no es que Cristo ya no está presente, sino que sabemos de que el Padre está en los cielos y Cristo fue a prepararnos un lugar en los cielos. Pero Cristo es un fuera de serie porque dice, no los voy a dejar solos, sino que voy a dejarle a alguien que va a estar con ustedes. Y va a ser esa voz
en la cual los va a alinear siempre, que les va a hablar, les va a enseñar, les va a recordar muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, una de las cosas que ahí en el libro de Génesis, en uno de los capítulos, vemos cómo Dios dice, y Jehová mandó. Esa palabra mandó viene del hebreo tesaba, que significa construir y ordenar. Pero entendiendo esto, partiendo desde el principio que te decía, todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. O sea, todo lo que Dios construyó, le dio un orden, pero también le dio una asignación. Así como Dios creó la tierra y le dio un orden y le dio al hombre una asignación, de esa misma manera, cuando Dios te creó con un propósito. Te envió a esta tierra para cumplir una asignación. Pero es importante seguir al pie de la letra esas instrucciones, esas indicaciones que Dios da. Pero es ahí donde se vuelve importante el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se vuelve esa voz. Porque las Escrituras dicen que el Espíritu Santo es aquel que conoce lo más profundo del corazón de Dios. O sea, yo no conozco lo más profundo del corazón de Dios. Es más, nadie ha visto al Señor. Pero qué bueno es saber de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros para mostrarnos, para hablarnos esos deseos más profundos del corazón de Dios para con tu vida. Por eso es importante entender esto, que fuiste creado con un propósito y fuiste creado por el Padre con un propósito para esta tierra. Entonces, una de las cosas que vemos en Juan capítulo 14, Jesús le está diciendo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces, más adelante en el verso 26 del mismo capítulo 14, está diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre para enseñarnos, para darle continuidad a la palabra de Dios en nuestras vidas, pero también para darle continuidad a las enseñanzas que Jesús vino y enseñó a sus discípulos. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender, lo importante que se vuelve escuchar al Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar, porque dice, Él es el Espíritu de verdad. O sea, Él nos enseñará, Él nos recordará aquellas cosas que nosotros necesitamos hacer para cumplir el propósito por el cual Dios nos envió. Entonces, puede venir a tu mente la siguiente pregunta, pero ¿cómo escucho al Espíritu Santo? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Y vuelvo a lo que te dije en un inicio, partiendo del principio de que todo lo que Dios creó, lo creó con propósito. O sea, nosotros fuimos creados, tú y yo somos una creación perfecta en la cual cuando Dios nos formó, se agradó y dijo, es bueno en gran manera. Pero una de las cosas que tal vez no detalla, pero tú y yo fuimos creados con todo lo que podamos requerir para alcanzar el propósito de Dios. Y para alcanzar el propósito de Dios es importante escuchar su voz. Entonces, nosotros vemos de que Dios nos creó este cuerpo en el cual nosotros hoy estamos aquí presentes, pero también nos creó con un sistema auditivo, pero no un sistema auditivo solamente para escuchar los sonidos, para escuchar las palabras, para poder identificar el lenguaje, sino que este sistema auditivo Dios lo diseñó para que pudiésemos escucharlo a Él. Si nosotros nos vamos al Génesis, vemos cómo Adán conversaba con Dios a través de este sistema auditivo que Dios
incorporó en nuestro cuerpo para poder tener una relación con Él. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender, que el sistema auditivo, la función principal del oído es transmitir los sonidos al cerebro, dice, a través de sus distintas partes. Y ahí habla acerca del oído externo, que es la parte donde nosotros captamos la onda sonora y luego entra al oído medio, y ese, después del que pasa el oído medio, llega al oído interno, donde ya esa palabra entró y es establecida en nuestra mente y es establecido en nuestro corazón. Pero una de las razones principales del oído es detectar. Por eso se vuelve importante escuchar al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, detectamos esas palabras que nos van a llevar a alcanzar el propósito de Dios, donde nos van a llevar a convertir esas palabras en acciones. Entonces, cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo, estoy de alguna manera transmitiendo a mi espíritu el deseo de Dios, donde mis pensamientos ya no son mis pensamientos, donde mi voluntad ya no es mi voluntad, sino que mi cuerpo, mi mente, mi alma, todos mis sentidos físicos reaccionan a esa voluntad de parte de Dios para mi vida. Entonces, ya para ir cerrando esta parte, quisiera hacer la diferencia entre oír y escuchar. Y quiero definirte las dos, porque parecieran que son lo mismo, pero no es lo mismo. El significado de oír dice que es percibir una cosa por medio del sentido del oído. Y aquí quiero hacerle énfasis en la parte natural. Tú ahorita, desde la comodidad de tu casa, a través del dispositivo que puedas estar utilizando, estás escuchando mis palabras y tu oído está percibiendo esas palabras, ese sonido. Pero cuando hablamos de escuchar, dice que escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Y hay dos acciones distintas, porque una es percibir, y uno, no sé cuántas veces te ha pasado que escuchas un ruido y le dices a alguien, ¿oíste? Y la otra persona presta atención, pero no escucha y dice, no oí. Entonces, son dos acciones diferentes, porque en la primera, oír es, ¡pum!, escuché algo, pero cuando yo escucho, es prestar atención. Entonces, prestar atención tiene que ver con oír inteligentemente. Cuando yo escucho la palabra escuchar, es que yo de alguna manera estoy haciendo una acción voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Porque yo decido prestar atención. Y esto quiero dejártelo bien establecido en tu corazón. Va a ser muy importante que tú tomes la acción voluntaria de tratar de escuchar a Dios, tratar de escuchar al Espíritu Santo, porque cuando prestes atención, cuando por voluntad propia digas, Señor, yo quiero escucharte, Señor, sé que hay propósito tuyo en mí y quiero alcanzar el propósito por el cual tú me creaste, quiero ser efectivo en la asignación que tú depositaste en mí, pero para eso es necesario y se vuelve de suma importancia poder escuchar la voz del Espíritu. Entonces, en lo natural, para oír, solamente tengo que tener sanos mis oídos. Pero en lo espiritual, escuchar tiene que ver con prestar atención. Entonces, en este tiempo, es un tiempo muy importante porque la Biblia habla de que en los tiempos venideros, a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno le iban a llamar malo. Es ahí donde se vuelve importante a quién estoy escuchando, cuál es la fuente que yo estoy escuchando. Entonces, una de las cosas que tiene que ver con nuestro diseño y que tiene que ver con el propósito es que fuimos creados para escuchar a Dios
Eso es parte de nosotros, es parte de nuestro diseño. Porque si nosotros no escucháramos a Dios, nuestra vida fuera un desorden. Por eso, antes de conocer de Cristo, mi vida era un desorden. Pero cuando yo entregué a Cristo mi vida, el diseño perfecto de Dios se restableció y comencé a tener una relación con Dios y comenzó el Espíritu Santo a hablarme, a decirme esto no es bueno, esto sí le agrada al Señor. Y comenzó una relación distinta. Por eso se vuelve importante en este tiempo escuchar a Dios. Y quiero concluir con la parte que está en Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9. Y muchos lo conocemos y es la parábola del sembrador. Y era una manera en la cual Jesús le hablaba a la gente, le hablaba a las multitudes. Y hay un momento en ese capítulo donde los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué le hablas en parábola? Y el Señor Jesús le contesta, porque a ustedes se les es enseñado los misterios, pero ellos no lo entienden, por eso es necesario. Pero en esta parte, en este capítulo 13 de Mateo, vemos que Jesús da la parábola del sembrador y comienza a relatar la historia. Este es un sembrador y empieza a dar esos detalles. Pero en versículos más adelante explica el porqué de la parábola. Y una de las cosas que yo quiero decirte en este tiempo es que ¿qué tipo de tierras quieres ser? Y habla de 3 tipos de tierra, pero quiero concentrarme en la última, que Jesús hace referencia a una buena tierra, en la cual la semilla cayó y germinó y dio fruto. La palabra de Dios es esa semilla que viene a nuestra vida, pero que entra en nuestro corazón a través del oír. Por eso se vuelve importante qué estoy escuchando. Y quiero motivarte a que cultives tu relación con el Espíritu Santo, a que puedas introducirte a esos ámbitos del Espíritu en el cual Él te hable. Pero una de las cosas que hoy en este tiempo yo he aprendido es que es más importante llegar y guardar silencio y prestar atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a mi vida, y no llegar como teníamos acostumbrado de llegar y hablar y pedir y decirle, me siento así, estoy atravesando esto. Es importante eso también, porque es parte de nuestra relación, pero también se vuelve más importante en un momento hacer silencio, cerrar mis ojos y prestar atención y decir, ¿qué quieres hablar a mi vida, Espíritu Santo? Hace un tiempo atrás, bueno, no hace mucho, sino hace un par de días, estaba pensando en el Señor y yo me estaba esforzando por querer escucharlo y querer escuchar audiblemente. Y llegué a un momento en que cerré mis ojos y no dije nada y simplemente pude percibir que el Padre estaba ahí. No lograba ver, era como el vacío, pero no lograba ver nada. Y yo decía, y yo sentía dentro de mí que el Padre está ahí, Jesús está ahí y el Espíritu Santo está ahí. Y una de las cosas que yo sentí en mi corazón era que el Padre conoce, el Padre me conoce, el Padre sabe porque Él me creó, Él me diseñó. Pero también pensé en Cristo y dije yo, Cristo me entiende, Cristo me comprende. Porque Él estuvo en esta tierra y vino a cumplir un propósito y pasó por circunstancias tal vez peores que las que yo pueda haber atravesado en mi vida o esté atravesando. Pero yo sentía, Él me entiende. Pero luego el Espíritu Santo está ahí para aconsejarme. Entonces, una de las cosas que quiero dejar en tu corazón es que puedas cultivar tu relación con el Espíritu Santo para que puedas recibir de Él esa palabra que quiere ser
hablada a tu vida para que puedas alcanzar el propósito de Dios. Entonces, lo que prácticamente está diciendo aquí es que una vez que yo presto atención y me enfoco y voluntariamente decido en mi corazón prestar atención para escuchar la voz de Dios, lo que estoy diciendo es, Señor, háblame, porque lo que tú hables yo voy a meditar en ello. Porque una vez que yo logro escuchar la voz de Dios, voy a meditar y voy a decir, bueno, el Señor me habló en esta dirección. Y una vez que el Señor me habla, una vez que yo lo medito, voy a poder entender. Y cuando yo entiendo, lo voy a aplicar a mi vida y me va a llevar a accionar. Porque al final ese es el deseo de Dios, que escuchemos de Él, entendamos lo que Él está hablando, entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros, pero también luego la parte en la cual yo acciono. Entonces, que este sea un tiempo en el cual el Espíritu Santo despierta tu espíritu, que este sea un tiempo en el cual el Espíritu Santo hable audiblemente a tus oídos, que este sea un tiempo en el cual puedas ver literalmente lo que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque va a ser importante que lo escuches para que puedas accionar en obediencia, para poder aplicarlo a tu vida y poder generar esa acción que su palabra va a hacer en tu vida. Así que una de las cosas que quiero cerrar, ahora sí, cierro diciendo esta parte para afirmarlo en tu corazón, que cuando Dios terminó de formar la tierra, la creación, y cuando formó al hombre, dice que Dios lo vio y dijo, hey, qué bueno lo que yo acabo de crear. Y el Señor está diciendo eso acerca de ti. Cuando Él te ve, Él te ve creado. Él ve el propósito que hay en ti. Por eso es importante. Y Dios dice en Génesis, vio lo que había creado y era bueno en gran manera. O sea, que cuando Dios te ve, Él afirma y sostiene lo que ha dicho y lo que ha establecido y lo que ha depositado en ti. Pero es muy importante que entendamos que es su palabra. Cada vez que tú escuches su voz y acciones en ella, esa palabra va a venir a tu vida y Él va a afirmar, para esto lo creé, para esto lo diseñé, para esto le di ese propósito, para que cumpliera esa asignación. Así que yo quiero motivarte a que cultives tu relación con el Espíritu Santo, a que prepares tu tierra, a que te prepares. No importa si te sientes no es una cuestión de voy a entrar a un cuarto, apartarme para estar a solas con Dios y con el Espíritu Santo. Tiene que ver con una condición, tiene que ver con un estilo de vida. No es como apartarte, no. A algunos les es más fácil estar solos, pero el escuchar al Espíritu Santo, incluso ahorita mismo el Espíritu Santo puede estarte hablando, el Espíritu Santo puede estar trayendo palabras, el Espíritu Santo puede estar trayendo muchas cosas a tu mente, y no es tu conciencia, sino es el Espíritu Santo hablándote para corregirte, para instruirte, para enseñarte, para hacerte ver que lo que estás haciendo le agrada al Señor, o para mejorar. Entonces, en este tiempo, que puedas cultivar una relación con el Espíritu Santo. Y ya para terminar, quiero orar por ti, quiero bendecirte, y le pido a Dios y le pido al Espíritu Santo y le doy gracias a Cristo, porque Él nos dio la promesa. Él dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo, al cual les mostraría y les hablará la verdad. Hay una verdad del cielo para tu vida. Hay una verdad de parte del Padre para tu vida. Hay un diseño verdadero para ti. No es un diseño como el mundo te quiere hacer que tú encajes en un diseño del mundo, sino que el Padre quiere que tú encajes en el diseño perfecto por el cual Él te creó. Así que yo bendigo tu vida y pido a Dios Padre
que pueda venir un derramamiento sobre tu vida del Espíritu Santo, donde sean activado tu espíritu, donde tu espíritu se conecte al Espíritu del Señor y sean uno, y eso te lleve a lograr entender que tú eres un diseño de Dios, que eso te lleve a caminar en verdad, que eso te lleve a escuchar la voz de Dios, a escuchar el Espíritu Santo para que puedas alcanzar el propósito por el cual Dios te creó. Así que te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida, porque tú eres un diseño perfecto de parte de Dios. Así que te motivo a que escuches y te dejes guiar por el Espíritu Santo, porque Él conoce la razón por la cual Dios te envió a esta tierra y puedas cumplir la asignación por la cual Dios te creó, te formó y te estableció en esta nación para que tú fueras de bendición a muchos, pero sobre todo a tu generación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Somos iglesia en el templo y en las casas. Deseamos estar cada vez más cerca de usted y su familia para que tengan una experiencia extraordinaria todos los días. Para ello, le animamos que se conecte a nuestras plataformas digitales. Darte placer es mi placer. A través de nuestras plataformas digitales, puedes disfrutar de contenido que afirme su fe y le ayude a su crecimiento espiritual. Nos conectamos como familia de la fe para que Cristo sea formado en nosotros y escuchemos lo que Él desea para nuestra familia, la iglesia y la nación. Intercedemos en el templo y en las casas. Puede navegar a cualquier hora del día desde su dispositivo móvil o computadora. Te animamos a que puedas tomar la decisión de conectarte a nuestras plataformas digitales. Esfuérzate, porque en este tiempo debemos de estar más unidos. Conéctate, descubre, crece con Dios. www.comunidadosana.info. Síguenos en nuestras plataformas digitales Comunidad Osana.